Domingo 3 de octubre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 12. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio de este domingo se centra en el tema del matrimonio. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a él. Primero, Dios te lleva de nuevo al principio. Segundo, una sola carne, un solo espíritu. Tercero, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos con el primer punto. Dios te lleva de nuevo al principio. Cuando estos fariseos interrogan a Jesús con el ánimo de ver si éste va a contrariar la ley de Moisés, el Señor, después de preguntarles qué decía Moisés sobre el tema del divorcio, les dice esta frase: pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Vamos a tratar de entender qué está diciendo el Señor con esto. En primer lugar, el Señor está estableciendo una diferencia de la realidad del hombre cuando está en el estado de gracia y la realidad del hombre cuando está en el estado de pecado. Cuando el hombre fue creado en el estado de gracia, estaban llamados a la comunión, estaban llamados a ser el uno para el otro, estaban llamados a permanecer para siempre unidos, por lo menos hasta que la muerte los separara. Después de que el ser humano cae en el pecado original, y a partir de ahí empieza esta triste historia de alejarnos progresivamente de Dios, esta triste historia descrita en todo el Antiguo Testamento de rechazar una y otra vez las invitaciones amorosas de Dios. Entonces, después de ese momento, Moisés va a decir que se podría llegar a repudiar a la mujer, se podría llegar al divorcio de la mujer en caso, por ejemplo, de adulterio. Pero el Señor va a volver al inicio. Va a decir: esto se permitió, pero ahora yo he llegado a devolver la gracia al hombre. Precisamente lo que hará el Señor muriendo en la cruz es restablecer la gracia que perdimos. Es más, no solo restablecerla, sino darla de manera sobreabundante, conforme a aquello que dice el apóstol San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Moisés transitoriamente permitió esto, pero ahora con Jesús volvemos al principio. A ese principio en el que Dios quería que hombre y mujer se unieran, fueran una sola carne, se complementaran, llenaran la tierra, fuesen familia a ejemplo de la Santísima Trinidad. Por eso hemos dicho en este primer punto: Dios te lleva de nuevo al principio. Es que podemos decir que cuando se vive en estado de gracia, entonces se vive aquello que Dios soñó para las familias. Pero cuando nos alejamos de Dios, entonces todas las rupturas se dan. El pecado trae consigo la ruptura en nuestra relación con Dios, y al fracturarse nuestra relación con Dios, entonces es insostenible la relación con nuestro prójimo, la relación con nosotros mismos, la relación con la creación. Esa relación con Dios es la que sostiene, la que mantiene cohesionada nuestra relación con el prójimo, con nosotros mismos y con la creación. Cuando se rompe ese hilo fundamental, que es nuestra relación con Dios, entonces todo se pierde. Escuchaba a algún sacerdote que las arañas construyen su telaraña y cualquier hilo de la telaraña se puede dañar menos el primer hilo que ellas establecen, que ese es el hilo base de toda la telaraña. Si se llega a romper ese, entonces, decía el sacerdote, la araña abandonaba su telaraña. Y luego concluía: para nosotros ese hilo fundante, ese hilo primero es nuestra relación con Dios. Cuando tenemos esa relación con Dios firme, sólida,
cuando esa relación con Dios está en pie, todo lo otro que se haya desbaratado se puede volver a construir. Pero cuando esa relación con Dios, cuando ese hilo fundante se ha perdido, entonces todo lo otro es imposible de sostenerse. Amigos, Dios nos lleva al principio. Y eso incluso podríamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Porque hoy, después de una vida de pecado, después de estar heridos, después de herir a otras personas, nos preguntamos cómo es posible volver a amar, cómo es posible empezar de nuevo. Escucha lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 5. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Así como el Señor le dijo a los fariseos que lo importante era lo del principio, que Él nos iba a volver a llevar al principio, a ti y a mí nos dice hoy, te vuelvo a llevar al principio. La gracia es capaz de volverte a llevar al estado de inocencia. La gracia es capaz de volver a recomponer ese corazón que está herido. La gracia es capaz de sanar esa relación que está fracturada. La gracia es capaz de volver a encender ese amor que se ha apagado. Amigos, Dios nos lleva de nuevo al principio. Segundo, una sola carne, un solo espíritu. Sigue el Señor diciéndole a los fariseos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Queridos amigos, no podemos entender esto en términos exclusivamente sexuales. Evidentemente, los esposos se unen maritalmente y son una sola carne. Y esto es tan real que 9 meses después se puede poner nombre a esa sola carne. Es decir, esa unión de dos produce uno. Eso es lo que significa. Pero debemos decir que el vínculo sexual es la culminación del vínculo espiritual. Óyeme bien. Lo que mantiene unido a un matrimonio no es el vínculo sexual. Lo que mantiene unido a un matrimonio es el vínculo espiritual. Y obviamente ese vínculo espiritual se celebra en una sexualidad vivida como Dios quiere. Pero en el fondo, en la base de un matrimonio feliz, lo que hay es un profundo vínculo espiritual entre los cónyuges. Hay un sabio y santo sacerdote, el padre Horacio Bojorge, yo le recomiendo a todos sus libros, que dice que la clave del matrimonio es lo que él llama la amistad conyugal. La amistad conyugal. A mí me parecía un poco extraño esto que decía. Cuando yo lo leía, era todavía soltero, no lo terminaba de entender muy bien, pero ahora que soy casado, les puedo asegurar que tiene toda la razón. La clave de la felicidad en los cónyuges es que el vínculo espiritual que nos une es de tal manera fuerte que finalmente se convierte en algo indestructible. Se convierte en algo indestructible porque Dios está en el medio, porque Dios es el que nos une. Cuando lo único que nos une es la carne, entonces eso se diluye fácilmente, porque desafortunadamente hoy la infidelidad está haciendo aguas todos los matrimonios. Si lo único que les une es la carne, el vínculo sexual, entonces cuando uno de los dos se canse o simplemente no pueda tener intimidad sexual, pues el otro buscará afuera su intimidad sexual. Pero amigos, cuando el vínculo que les une es un vínculo espiritual, entonces de tal manera llena, de tal manera plenifica, de tal manera sobreabunda en el corazón la alegría y el gozo de ese vínculo espiritual que, créanme, es que no hay nada que hacer afuera porque adentro en casa lo tienes todo. Amigos, cuando se cultiva esta amistad conyugal, cuando se cultiva ese diálogo fecundo, cuando se cultiva ese estar juntos, compartir ideales juntos, soñar juntos, tener ilusiones en común, cuando se cultiva ese conocernos profundamente para lograr de la otra persona su mejor versión, ese ser capaz de sacrificarme para que el otro esté feliz, ese entregarme completamente, ese darme y en ese darme encontrar la felicidad, entonces créanme, se cumple esto del Evangelio. Ahí es que ya no son dos, son uno solo. Y cuando se unen, cuando se vinculan sus carnes, es que esto no es sino el producto de que se han vinculado sus espíritus, se han unido sus almas. Tercero, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto lo dice el Señor textualmente, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En otras palabras, significa que los matrimonios están juntos hasta la muerte. Y cuando vamos a las Eucaristías, escuchamos esa expresión,
hasta que la muerte los separe. Yo quisiera que entendiéramos de una manera más amplia esta expresión. No significa solamente que el vínculo se disuelve en el momento en que uno de los dos muera. Estamos diciendo que el matrimonio es hasta la muerte. Es decir, que debes llevar tu amor hasta las últimas consecuencias. Que debes desgastarte hasta morir completamente por esa persona. Eso es lo que significa. Amor es donación. Amor es entrega. Amor es dar la vida. Es que fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos amó hasta darnos la vida, hasta la muerte. Y ese ser capaz de amar hasta morir es muy propio del cristianismo, es muy propio de la fe que proviene de nuestro Señor Jesucristo, de sus enseñanzas. Pero el mundo hoy rechaza esa manera de amar. Para el mundo de hoy, amor es solo igual a sexo. Amor es igual a placer. Amor es igual a que me den. El mundo de hoy no entiende amor en términos de dar, de entregar, de morir. Por eso, desafortunadamente, vivimos en una sociedad a la que se le hace muy difícil establecer vínculos permanentes. Muy difícil. Se casan hoy y a los 3-4 meses se están divorciando. Es francamente escandaloso ver el índice de divorcios que hay en nuestras ciudades. Las estadísticas nos dejan apabullados y sorprendidos. Y lo que sucede es que no solamente se fracturó una relación, sino que normalmente queda fracturado un hijo. Y de un hogar disfuncional, pues en muchas ocasiones nacen hijos disfuncionales. Y esa es la triste realidad que estamos viviendo hoy. Debemos recordar que Dios hace nuevas todas las cosas y que Dios es capaz de sanar todo esto. Pero lo ideal es que no tuviéramos que llegar a esto. Si cumpliéramos lo que Dios manda, si hiciéramos las cosas como Dios las pide, si encontráramos en la voluntad de Dios nuestra libertad, si la siguiéramos con verdadera fidelidad, cuán distinta sería nuestra sociedad, cuán distintas serían las cosas, cuántas heridas nos evitaríamos, cuántas fracturas, cuántos dolores, incluso a las personas que amamos. Queridos amigos, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Hoy es tiempo de orar por todos los matrimonios. Orar por aquellos que se encuentran a punto de separarse, para que el Señor rehaga su amor, para que el Señor sane esa relación. Orar por aquellos que se han separado, para que el Señor también venga a sanar las heridas y en la medida en que sea posible puedan volverse a unir. Que aquellos que se juraron amor ante el altar y que hoy se juran odio, encuentren los dos a Dios y en Él encuentren su sanación. Oremos. Amado Señor, hoy nos quieres llevar al principio. Hoy nos quieres hacer de nuevo. Hoy escuchamos tu palabra. Hoy nos dices que haces nuevas todas las cosas. Y mi corazón necesita ser renovado. Mi corazón necesita ser hecho de nuevo. Mi matrimonio, la relación con mis padres, la relación con mi familia. Necesitamos, Señor, que vengas a hacernos de nuevo. Y te queremos entregar de manera muy especial a todos los matrimonios. Nuestros matrimonios, los de nuestros amigos, los de las personas que conocemos, los que se encuentran en crisis en este momento, los que están a punto de divorciarse, los que están divorciados. Te los entregamos a todos, Señor, y te suplicamos que tu gracia venga a sanar las heridas de sus corazones. Te suplicamos que vengas con el fuego de tu Espíritu Santo a renovar, a reencender nuevamente ese amor, a vivificar esa llama que puede estar extinguiéndose en los corazones matrimoniales. Que venga, Señor, a hacer del matrimonio un hogar, una hoguera de amor, donde todos al calor de éste sean calentados, donde todos al calor de éste sean acogidos, abrazados, para que, experimentando el amor matrimonial, el amor de familia, experimentemos finalmente tu amor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios te lleva de nuevo al principio. Segundo, una sola carne, un solo espíritu. Tercero, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Compromiso. En la misa de hoy vamos a pedir por todos los matrimonios del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.